Mi hijo me dijo que comía pero no ayudaba, y lo hizo frente a 15 vecinos, durante nuestro asado del Día de los Caídos. Mi nombre es Frank Mitchell, tengo 62 años, y yo construí esa casa. La levanté con mis propias manos, cada cimiento, cada pared, cada gabinete. Me tomó 18 meses de noches y fines de semana, después de mis turnos de 10 horas en la obra. Cuando mi hijo se casó, le dije que podía vivir allí para siempre. Lo que nunca le conté fue que jamás transferí la escritura. La casa era mía. Siempre lo fue. Y cuando me llamó aprovechado delante de todos, vecinos, amigos, sus hijos, tomé una decisión. Silenciosa, pero firme. La vendí. Por $3.2 millones. Él se enteró cuando el camión de mudanza apareció un sábado por la mañana. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me ves. Quiero escuchar tus historias también. Esto es lo que pasa cuando alguien confunde silencio con debilidad y generosidad con obligación. Déjame llevarte al principio, a cuando todo era distinto. Hubo un tiempo en que Derek, mi hijo, me miraba con respeto, tal vez incluso con orgullo. Recuerdo cuando tenía 7 años, y me veía levantar lo que sería su habitación. Me pasaba los clavos uno por uno, con la seriedad de un cirujano. Papá, me dijo, cuando sea grande quiero construir cosas como tú. Pensé mucho en eso con los años, sobre todo después de que todo cambió. Mi esposa, Sara, murió en 2019. Cáncer. Fue brutal y rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el adiós. Me dejó $180.000 de seguro de vida. Le di $120.000 a Derek para los gastos de su boda. Se iba a casar con Amanda, una representante de ventas farmacéuticas, inteligente, con un título de la Universidad de California en Davis, y padres dueños de un viñedo en Napa. La boda fue en un resort de Carmel, esculturas de hielo, banda en vivo, 200 invitados. Yo firmé el cheque sin pensarlo. Derek nunca me dio las gracias. Más tarde, escuché que le dijo a Amanda que ese dinero era parte de su herencia adelantada, como si fuera su derecho, no mi elección. Después de que Sara murió, vendí nuestra casa, y Derek me invitó a vivir con ellos. Solo hasta que te estabilices, papá, me dijo. Eso fue en 2020, hace 4 años. Debí ver las señales antes. Pero el duelo te vuelve ciego y esperanzado. El primer incidente serio fue en Acción de Gracias de 2022. Derek me sentó a la mesa de la cocina, la misma que yo había construido e instalado con mis propias manos. Cerezo macizo, uniones de espiga y mortaja. Deslizó una hoja impresa hacia mí. Contrato de alquiler, decía el encabezado. Mi nombre ya estaba escrito. Papá, me dijo, Amanda y yo hablamos. Creemos que deberías contribuir. $800 al mes. Es justo, ¿verdad? Hice las cuentas mentalmente. Mi seguridad social era de $1.890. Mi pensión del sindicato de constructores, $650. Total, $2.540 al mes. Después de su renta, me quedarían $1.740. Contribuí, Rapati. La palabra me supo amarga. Has estado aquí 2 años, añadió Amanda desde la puerta. Hemos sido más que generosos. Lo que no mencionaron fue que yo cortaba el césped de su jardín de 0.3 acres cada semana, había reparado una tubería con fugas bajo su lavabo el mes anterior, un trabajo que les habría costado $340 si llamaban a un plomero, y cuidaba a Emma y Jaque 3 tardes por semana después de la escuela, mientras ellos trabajaban. Solo la guardería les habría costado $1.200 mensuales. Pero, al parecer, nada de eso contaba como contribuir. Mis manos temblaban cuando firmé ese papel. Las mismas manos que habían vertido el cimiento de esa casa 20 años atrás. Luego vino la publicación de Amanda en Facebook, en junio de 2023. Yo ni siquiera tenía Facebook, pero mi nieta Emma me la mostró en su iPad. Tenía 6 años y no entendía lo que significaba. Abuela dice que esto es sobre ti, abuelo, me dijo, girando la pantalla. La publicación mostraba una foto de mis botas de trabajo junto a la puerta principal. Amanda había preparado la escena. Yo siempre las dejaba en el garaje. El texto decía:
Cuando los invitados olvidan que son invitados, mueren los límites y el respeto. 2100 amigos la vieron. 47 comentarios, casi todos con emojis riéndose. Esa misma semana pagué la factura del impuesto a la propiedad, $4.200, la segunda cuota del año. Llevaba pagándolo desde 2003, cada 6 meses, $6.350 como un reloj. Derek nunca preguntó por eso. Nunca se preguntó por qué el condado jamás le enviaba una factura. En 21 años, había pagado $127.000 en impuestos de propiedad por una casa que mi hijo creía suya. Aquí está lo que Derek no sabía. Cuando construí esa casa en 2003, tenía 41 años y 19 años de experiencia en construcción. Sabía leer permisos, registrar escrituras, manejar los trámites del condado. Hice todo correctamente. La escritura de la propiedad se registró el 14 de marzo de 2003. Frank Michey, propietario único. Cuando Derek se casó en 2018 y le dije, «Esta es tu casa ahora. Puedes vivir aquí para siempre». Me refería exactamente a eso, vivir aquí, no poseerla. Nunca corregí su suposición. Tal vez ese fue mi error. Guardé todos los documentos en una unidad de almacenamiento, número 114, en Public Story, sobre Mission Boulevard. La renté cuando construí la casa y nunca la dejé. $120 al mes durante 20 años. Dentro de esas cajas. Permisos de construcción originales, mi número de licencia de contratista, 863.521, recibos de cada tabla y cada clavo. Guardé todo, incluso los comprobantes de las renovaciones de las que Derek se atribuyó el mérito. Encimeras de granito nuevas, 2019 $8.200. Sistema BAC reemplazado, 2021 $11.800. Azulejos personalizados y tina en el baño principal, 2023 $11.450. Total, $31,450. Todo en mi tarjeta de crédito. Todo sin una palabra. Derek les dijo a sus amigos y a la familia de Amanda que él había mejorado la casa. Publicó fotos del antes y después en Instagram. 300 me gusta. Nunca mencionó quién pagó. Me decía a mí mismo que no importaba. Que lo hacía por los nietos. Por Emma, que me dibujaba cada día después de la escuela. Por Jaque, que tenía 4 años y solo se dormía cuando yo le leía. Pero sí importaba. Cada vez que Derek ponía los ojos en blanco cuando hablaba del pasado. Cada vez que me corregía al llamarla la casa que construí. Papá, es nuestra casa ahora. Cada comentario pasivo-agresivo sobre mi camioneta Silverado 2006 estacionada en el camino. Cómprate un Tesla, papá. Deja de avergonzarnos. Empecé a sentirme como un fantasma en mis propios cimientos. Pero guardé silencio. Me repetía, eres el adulto aquí. Eres el padre. Sé paciente. Da el ejemplo. Y entonces llegó el día de los caídos. Antes de contarte sobre ese asado, necesitas entender por qué no me fui antes. ¿Por qué dejé que todo continuara tanto tiempo? 3 cosas me mantuvieron atrapado. 3 miedos. Primero, mis nietos. Emma tenía 6 años. Cada día, cuando bajaba del autobús escolar, corría directo hacia mí. Me enseñaba sus dibujos, me contaba su día con esa emoción atropellada con la que los niños sienten que todo lo que dicen es lo más importante del mundo. Abuelo, hoy aprendimos sobre las mariposas. ¿Y sabes qué me dijo Emma ese día? Abuelo, ¿sabías que las mariposas saborean con los pies? Dijo riendo. Jaque tenía 4 años. No podía dormirse si no le leía un cuento. Siempre el mismo, buenas noches, Luna. Se lo leí unas 50 veces, y aún así me corregía si intentaba saltarme una página. Si me iba, sabía lo que Derek haría. Usaría a los niños como arma. Podrás visitarlos cuando digamos, papá, cuando sea conveniente para nosotros. Ya lo había hecho antes con la madre de Amanda, después de una discusión. Pasaron 3 meses antes de que la dejara ver a los niños de nuevo. No podía correr ese riesgo. Emma y Jaque eran todo lo que me quedaba después de la muerte de Sara. Una noche, Emma se subió a mi regazo.
Abuelo, me dijo, vas a vivir aquí para siempre, ¿verdad? Le mentí. Por supuesto, cariño. El segundo miedo era el dinero. O eso creía. Le estaba pagando a Derek $800 al mes de renta, lo que eran $9.600 al año. Además, seguía pagando los impuestos de la propiedad, $12.700 anuales. Derek nunca supo esa parte. En total, $22.300 al año por vivir en una casa que era mía. Tenía ahorros, $340.000, acumulados durante 35 años de trabajo duro, jornadas de 60 horas semanales, viviendo con austeridad, manejando la misma camioneta durante 18 años. Pero los precios de alquiler en el área de la bahía eran una locura. Un apartamento de una habitación costaba entre $2.400 y $3.200 al mes, es decir, entre $28.800 y $38.400 al año, más de todo mi ingreso. Hice los cálculos una y otra vez. Si me iba, agotaría mis ahorros en 10 años, quizá menos. Tenía 62. ¿Qué pasaría cuando cumpliera 72 y el dinero se acabara? Eso era lo que me repetía. Más tarde entendería que estaba pensando como una víctima, no como un hombre que poseía un activo de $3.2 millones. El tercer miedo era el peor, convertirme en el villano. La familia de Amanda ya me veía como una carga que Derek había tenido que soportar. En las cenas familiares, su padre hablaba de éxitos logrados por mérito propio y me lanzaba miradas directas. Su madre una vez me preguntó, frente a todos: «Entonces, Frank, ¿cuándo piensas conseguir tu propio lugar?» Derek había moldeado la narrativa. Recogimos a papá después de que mamá murió. Iba a ser algo temporal, pero ya sabes cómo es. Si me defendía, si decía algo, me convertiría en el viejo desagradecido que atacaba a su propio hijo. La comunidad se pondría del lado de Derek, joven, exitoso, generoso, lo bastante noble como para albergar a su anciano padre. Y yo quedaría aislado, solo. Recordé las últimas palabras de Sara en el hospital. La morfina había suavizado su voz, pero seguía firme. No dejes que el orgullo te separe de los muchachos. Ella se refería a Derek y a los nietos. Así que me lo tragué todo. Las miradas, la renta, las publicaciones en Facebook, esa sensación de ser invisible entre paredes que había levantado con mis propias manos. Aún así, guardé cada recibo, cada permiso, cada papel. No sé por qué. Tal vez por costumbre. 35 años en la construcción te enseñan a documentarlo todo. Nunca sabes cuándo vas a necesitar pruebas. Solo que, en ese momento, yo aún no sabía de que necesitaría pruebas. Y entonces llegó el Día de los Caídos. Y todo cambió. 27 de mayo de 2023. Uno de esos días perfectos en el área de la bahía, 22 grados, sin una sola nube. El tipo de clima que te hace olvidar que estás pagando $7.000 al mes por vivir allí. Derek y Amanda invitaron a 15 vecinos para una barbacoa. Yo estaba a cargo de la parrilla, como todos los años. Esa mañana había ido a Whole Foods y comprado $127 en carne de res premium alimentada con pasto. Derek ni se dio cuenta. O quizás sí, y asumió que el dinero era suyo. El jardín se veía bien. La terraza de secuoya que construí en 2004 había envejecido con un hermoso tono gris plateado. 800 pies cuadrados de madera seleccionada a mano. Me costó $8.900 en aquel entonces, y había hecho todo el trabajo solo. Las vigas, los tornillos, 3 capas de sellador. Los invitados estaban repartidos por el patio. Jack Donovan, el vecino de al lado. Los Harrison, de enfrente. Algunos otros rostros conocidos del vecindario. Derek estaba en su tercera cerveza, apoyado en el nuevo mobiliario del patio que Amanda había comprado, $4.800 en teca y cojines, descansando sobre mi terraza. Hablaba en voz alta, portafolios de inversión, opciones de acciones, su trabajo en la startup, haciendo que $145.000 al año sonaran como $1 millón. Yo daba vuelta a las hamburguesas, en silencio. Jack Donovan se acercó. Buen tipo, Jack. Capitán de bomberos retirado. Me había visto construir la casa 20 años atrás. Frank, dijo, lo bastante fuerte para que todos oyeran,
Ese deck sigue impecable. ¿Lo construiste hace 20 años? 2004, respondí. 19 años. La cabeza de Derek giró. Papá ayudó, dijo con tono rápido. Hemos hecho muchas mejoras desde entonces. Amanda intervino enseguida. Básicamente lo hemos reconstruido todo. No respondí. Solo me concentré en la parrilla. Fue entonces cuando Derek decidió presionar. La verdad, papá, dijo acercándose, ¿cuándo vas a empezar a contribuir de verdad aquí? El murmullo de las conversaciones se apagó. Pude sentir 15 pares de ojos sobre nosotros. Corto el césped todas las semanas, dije, manteniendo la voz firme. Eso no es una contribución. Es lo básico. Vamos, Derek, intervino Jack. No, Jack, lo interrumpió Derek. Hay que decirlo. Se comporta como un invitado. Amanda se unió. Nunca le pedimos que se quedara tanto tiempo. Dejé la espátula sobre la mesa. Tú me pediste que me mudara después de que tu madre murió. Como algo temporal, papá. Han pasado 4 años. ¿Y a dónde se supone que vaya? El rostro de Derek se endureció. No es mi problema resolver eso por ti. El silencio fue total. Emma comenzó a llorar. Tenía 6 años y no entendía por qué su padre le gritaba a su abuelo. Jake se aferró a la pierna de su madre. Pero Derek no había terminado. Comes nuestra comida. Vives en nuestra casa. Pero no ayudas. 15 vecinos mirando. Me quité el delantal, lo doblé con cuidado y se lo entregué. Termina tú las hamburguesas, le dije. Caminé hacia adentro. Atravesé la cocina que yo mismo había remodelado. Pasé junto a los gabinetes que construí a mano. Subí las escaleras que yo había enmarcado, hasta llegar a la habitación de invitados, la que había sido el dormitorio de Derek cuando todo esto era solo un terreno y un sueño. Cerré la puerta. Mis manos temblaban tanto que no pude girar la perilla a la primera. Me senté en la cama. Escuché el murmullo de las voces afuera reanudarse. La risa forzada de Amanda. A Derek diciendo algo sobre dramas y sensibilidad. Miré alrededor. Las paredes azules que había pintado cuando Derek tenía 12 años. El ventilador de techo que instalé. La puerta del armario que colgué cuando la original se deformó. Construí esa casa como un regalo para mi hijo. Una base para su vida. Para que nunca pasara las dificultades que yo viví. Pero en algún punto, el regalo se transformó en una prisión. Y el hijo que crié se convirtió en mi carcelero. Me quedé sentado allí 3 horas. Escuché cómo la fiesta terminaba, cómo los autos se iban, cómo Derek y Amanda acostaban a los niños, cómo se dirigían a su habitación principal, con los azulejos que yo había colocado, y el vestidor que yo había enmarcado. El rostro de Sara apareció en mi mente. No dejes que el orgullo te separe de los muchachos. Pero ya no se trataba de orgullo. Era supervivencia. Esa noche tomé una decisión. Silenciosa, pero definitiva. No dormí. Me quedé sentado en la habitación de invitados hasta las 2 de la madrugada, mirando el techo. El mismo techo que yo mismo había panelado, lijado y pintado 2 veces. Alrededor de la medianoche abrí el armario y saqué una caja de cartón del fondo. Viejos álbumes de fotos que Sara había guardado. Los pasé lentamente, una página a la vez. Allí estábamos los 3, Sara y yo en el inicio de la obra, agosto de 2002. Ambos con palas en las manos, y Derek, de 12 años, sonriendo frente a la cámara. Recordé ese día. 40 grados. Había trabajado un turno doble en una obra del centro y al salir, manejé directo hasta el terreno para empezar a cavar los cimientos. Sara había llevado limonada en una neverita. Derek me ayudó a marcar las líneas de la base con estacas y cuerda. «Esta va a ser nuestra casa, ¿verdad, papá?», me preguntó. «Tuya algún día», le respondí, «para que nunca tengas que luchar como yo lo hice». Cerré el álbum. A las 3 de la mañana, me subí a mi camioneta y conduje hasta mi unidad de almacenamiento, la número 114, en Public Storage. La había estado pagando desde 2003,
$120 al mes durante 20 años, casi $28.800 en total. Derek ni siquiera sabía que existía. Abrí el candado y encendí la luz. Saqué las cajas que necesitaba, las importantes. Dentro encontré los permisos de construcción originales emitidos por la ciudad de Fremont, con fecha de 2003. Mi número de licencia de contratista, 863.521. Recibos de madera, concreto, luminarias. Y el documento clave, la escritura de propiedad, registrada en el condado de Santa Clara el 14 de marzo de 2003. Frank Michey, propietario único. Sostuve esa escritura bajo la luz fluorescente y la leí 3 veces. Nunca había transferido la propiedad. Le dije a Derek que podía vivir allí para siempre. Pero nunca dije que se la estaba regalando. Legalmente, Derek era un inquilino, viviendo en mi casa, cobrándome renta en mi propia casa. Encontré otra caja. Dentro estaban los recibos de los últimos 4 años. Las encimeras de granito de las que Derek se jactaba en Instagram. El nuevo sistema de climatización. Los azulejos del baño. Todo en mi tarjeta de crédito. $31.450 en total. Y todo acreditado a la visión y buen gusto de Derek. Me senté en el suelo de concreto de ese depósito y me reí. No de alegría. Fue una risa rota, hueca, la primera desde el funeral de Sarah. Luego saqué el teléfono y marqué el número de Tom Sullivan, un agente inmobiliario. Habíamos trabajado juntos años atrás, ambos veníamos del sindicato, levantándonos desde cero. Él se había dedicado a las ventas residenciales y yo seguí en la construcción, pero seguimos siendo amigos. Hasta ayudé a su hija con el pago inicial de su primera casa en 2015. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, con voz adormecida. Frank, son las 3 de la mañana. Tom, le dije, necesito saber algo. Si quisiera vender una casa, ¿qué tan rápido podría hacerlo? Silencio. ¿Tu casa? ¿Por qué? Hipotéticamente, Tom. Solo respóndeme. Suspiró. En el mercado del área de la bahía, en ese rango de precios, si encuentras un comprador al contado, sin préstamos, sin inspecciones complicadas, 10 días, tal vez 2 semanas. Y si el propietario no necesita permiso de los inquilinos. Pausa larga. Frank, ¿qué demonios pasó? Te llamo luego, dije, y colgué. Me quedé allí hasta el amanecer. Cuando la luz del sol se filtró por debajo de la puerta del almacén, hice otra llamada. Esta vez a un número que me había pasado un viejo compañero del sindicato. Oficina Legal Margaret Brennan, contestó una voz femenina. Necesito una abogada de bienes y herencias, dije, alguien que sepa de propiedad. ¿Puedo saber de qué se trata? Miré la escritura que tenía en la mano, los permisos, los recibos. Necesito recuperar mi casa, respondí. La mujer al otro lado del teléfono guardó silencio un momento. Puedo agendarlo para mañana a las 10 de la mañana. Allí estaré, dije. Conduje de regreso a casa mientras el vecindario despertaba. El auto de Derek ya no estaba. Salía siempre a las 7. El de Amanda se fue a las 7:30. Caminé por mi casa vacía. Toqué los marcos de las puertas que había colgado. Pasé la mano por la encimera de cocina que había instalado. Había construido todo aquello como un acto de amor. Ahora iba a recuperarlo como un acto de supervivencia. 2 semanas después del desastre del Día de los Caídos, llegó el Día del Padre, el 18 de junio de 2023. Esa mañana me desperté y revisé el teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Bajé a la cocina. Nada. Ni una nota, ni una tarjeta. A eso de las 9 escuché a Derek y Amanda preparando a los niños. Maletas, refrigerios, mochilas. La voz de Emma resonó. ¿De verdad vamos a ver al abuelo Jim? Jim era el padre de Amanda, el dueño del viñedo en Napa. Derek pasó por mi lado en el pasillo como si fuera invisible. Volveremos mañana por la noche, dijo, sin mirarme. Es el Día del Padre, le recordé. Sí, vamos a celebrarlo con un verdadero ejemplo de padre, respondió Amanda sin siquiera disimular el tono. Luego reunió a los niños y salieron. Me quedé allí, en el pasillo,
escuchando cómo se cerraba la puerta del garaje, escuchando el motor del auto alejarse. Pasé el día solo, en la casa que había construido con mis propias manos. Me hice un sándwich. Vi un partido de béisbol en la televisión, Giants contra Dodgers. Sentado en la sala que había enmarcado, sobre el suelo que instalé, bajo el techo que texturicé. Cerca de las 4 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Era Jack Donovan, el vecino, con una tarjeta en la mano. Vi que el auto de Derek no estaba, dijo. Esto es de mi parte. La tarjeta decía: para el mejor constructor que conozco. Feliz Día del Padre. Jack añadió en voz baja. Él no sabe la suerte que tiene, Frank. Asentí. No pude decir una palabra. Jack se marchó y yo volví a sentarme. Saqué el teléfono. Y entonces lo vi. Una historia en Instagram. El perfil de Amanda, 3200 seguidores. Era de esas que viven para aparentar. El vídeo mostraba el viñedo de su padre, colinas onduladas, atardecer, copas de vino brillando al sol. El texto decía: celebrando al verdadero patriarca de nuestra familia. #blessed #Father's Day Wineglass. Napa Valley. Yo no tenía Instagram, pero Emma me lo mostró la noche siguiente, mientras jugaba con el teléfono de su madre. ¿Por qué no estás en la foto, abuelo?, preguntó. Derek la oyó desde la otra habitación. Porque el abuelo no vino con nosotros, cariño. ¿Por qué no? Porque no lo invitamos. Emma frunció el ceño, confundida. Jake empezó a llorar, estaba cansado del viaje. Amanda entró enseguida y se los llevó arriba para el baño. Yo me quedé sentado en el sofá. Derek se acomodó enfrente, mirando su celular. No tenías que hacerlo, le dije, en voz baja. ¿Hacer qué?, respondió sin levantar la vista. Excluirme. En el Día del Padre. Derek siguió mirando la pantalla. No eres su padre, papá. Eres el mío. Y sinceramente, no has estado actuando como tal últimamente. ¿Qué significa eso?, pregunté. Finalmente me miró. Significa que los padres proveen. Que lideran. No se sientan a comer la comida de otros sin aportar nada. Me levanté, caminé hasta mi habitación y cerré la puerta. En ese instante supe que esto no iba a mejorar. Solo iba a empeorar. 2 semanas después, a finales de junio, Derek me volvió a sentar en la misma mesa de cocina, con el mismo rostro serio. Los padres de Amanda quieren venir de visita una semana en septiembre, me dijo Derek, con ese tono ensayado que usaba cuando ya había tomado una decisión antes de hablar conmigo. Toda la semana. Se quedarán en la habitación de invitados. Esa es mi habitación, respondí. Es nuestra casa, papá, contestó sin levantar la vista del café. Y ellos son familia. También yo lo soy. Necesitarás quedarte en otro sitio, añadió. Solo por esa semana. Busca un hotel o algo así. Lo miré en silencio. ¿Quieres que me vaya una semana, para que tus suegros se queden aquí? No es nada personal, dijo. Simplemente no tenemos espacio. Esta es una casa de 4 habitaciones, le recordé. Las otras son las de los niños y nuestra oficina. Sé razonable. Amanda pasó por el pasillo y escuchó la conversación. En realidad, Derek, no podemos permitirnos pagarle un hotel, dijo sin detenerse. Frank, tendrás que arreglártelas. Derek deslizó un papel sobre la mesa. Eran listados impresos de Airbnb. Busqué algunas opciones. El promedio es de unos $189 la noche. 7 noches, unos $1.400. Tienes ahorros, ¿verdad? Miré los anuncios, luego a Derek y finalmente a Amanda, que observaba desde el marco de la puerta con los brazos cruzados. Ya veré qué hago, dije. Subí las escaleras y me senté en la cama de la habitación de invitados, la que había sido de Derek cuando era niño, en la casa que yo mismo había construido. Saqué el teléfono e hice 3 llamadas. La primera, a Margaret Brennan, la abogada de bienes y herencias con la que me había reunido meses atrás. La segunda, a Tom Sullivan, el agente inmobiliario. La tercera, a mi banco,
para transferir dinero a una cuenta corriente destinada a honorarios legales. Cuando terminé, me recosté en la cama y miré el techo. Había estado callado el tiempo suficiente. Déjame contarte lo que ocurrió entre enero y junio de 2024. 5 meses de movimiento absoluto en silencio. Enero de 2024. La oficina de la abogada Margaret Brennan estaba en el centro de San José, piso 17, con paredes de vidrio y vista a la ciudad. Había conseguido su contacto por un antiguo compañero del sindicato. Es dura, Frank, me dijo. Pero honesta. Te dirá la verdad. Llevé todo, la escritura, los permisos, los recibos. Los coloqué sobre su escritorio de caoba como si fueran pruebas en un juicio. Margaret tenía 58 años, el cabello gris recogido y gafas colgando de una cadena. Tomó la escritura, la revisó con atención. ¿Usted construyó esta casa?, preguntó. Cada pared. ¿Y esta escritura? Archivada en marzo de 2003. Nunca transferida. Examinó los registros del condado que le mostré, pasó el dedo por la línea de propiedad y levantó la mirada. Señor Michey, dijo despacio, usted es el propietario absoluto. 100%. Ellos no lo saben. Mi hijo cree que la casa es suya. ¿Y usted se la cedió verbalmente? Le dije que podía vivir allí para siempre. Nunca dije que se la regalaba. Margaret se recostó en la silla. ¿Quiere venderla? ¿Puedo hacerlo legalmente? Es su casa. Puede venderla mañana si quiere. Corrió una búsqueda de título en su computadora, revisó la base de datos del condado. Sin gravámenes. Frank Michey, propietario único. Valor estimado actual, entre 3.1 y 3.4 millones de dólares. Sentí que algo se liberaba dentro de mí. Quiero hacerlo en silencio, le dije. No quiero que lo descubran antes de que sea tarde. Margaret asintió. Tarde o temprano tendrán que ser notificados. La ley de California exige 30 días de aviso para un desalojo. Lo sé, pero no quiero que lo sepan hasta que la venta esté cerrada. Trazó un plan. Listarla como una venta patrimonial. Solo compradores al contado. Cierre rápido. Una vez cerrada la venta, emitir la notificación de desalojo de 30 días. Entienda, señor Michey, dijo ella con seriedad, esto destruirá su relación con su hijo. Esa relación ya está destruida, respondí. Su honorario inicial fue de $4.500. La pagué ese mismo día, desde mis ahorros. Esa noche estuve a punto de cancelarlo todo. Estaba leyendo Buenas noches, Luna con Jaque. Como siempre, se durmió sobre mi pecho, y me quedé quieto, escuchando su pequeño corazón, su respiración tibia en mi cuello. Luego Emma llamó a la puerta. Abuelo, ¿puedes revisar mi tarea de matemáticas? Acosté a Jaque, me senté con ella a repasar fracciones. Acertó en cada ejercicio. Solo quería compañía. ¿Estás triste, abuelo?, susurró. ¿Por qué dices eso, cariño? Pareces triste últimamente. Le di un beso en la frente. Estoy bien, mi amor. Esa noche, casi llamo a Margaret para detener todo. Pero al bajar por un vaso de agua, escuché la voz de Amanda en la cocina. No estaba espiando, simplemente su tono llenó la casa. La verdad, Jen, no puedo esperar a que Frank consiga su propio lugar, decía. Está arruinando nuestra energía. Derek no lo dirá, pero yo sí. Es como tener un compañero de piso que nunca se va. Pausa. Sí, lo sé, la obligación familiar y todo eso, pero ya van 4 años. ¿Cuánto más tenemos que cargar con él? Me quedé inmóvil en las escaleras, en la oscuridad. No bajé por el agua. Solo subí otra vez, en silencio. A la mañana siguiente llamé a Margaret. Hagámoslo. Tom Sullivan me encontró en la unidad de almacenamiento. Le mostré todo, los permisos, la escritura, los recibos. Frank, dijo, esta casa vale al menos 3.2 millones de dólares. ¿Estás seguro? La construí para mi hijo. Él no me quiere en ella, así que ninguno de los dos la tendrá. El rostro de Tom se endureció. Me conocía desde hacía 35 años.
Sabía que yo no tomaba decisiones a la ligera. Está bien, dijo finalmente. Vamos a hacerlo. Puso la propiedad en venta el 18 de marzo de 2024. Venta exclusiva de patrimonio, solo compradores al contado, cierres rápidos. El plan. Programar las visitas de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Derek trabajaba hasta las 6. Amanda, hasta las 5. Los niños estaban en la escuela. La casa, vacía. Tom se coordinó con Jack Donovan, mi vecino. Si Derek pregunta por qué entra gente, dile que no sabes. Que tal vez son inspectores o evaluadores. Primera visita, 6 grupos. Un ejecutivo de Tesla, una pareja de Seattle que se mudaba por trabajo en Google, un inversor de San Francisco. Caminaron por mi cocina, mi terraza, mi baño con azulejos. Segunda visita, 4 días después. 4 grupos más. Las ofertas empezaron a llegar. El 29 de marzo de 2024, Tom me llamó. Frank, tenemos una. 3.2 millones, todo en efectivo. Quieren cerrar en 60 días, el 15 de junio. Tómala, le dije. Frank, ¿seguro? Hazlo. El proceso de escrow avanzó como un reloj. Inspecciones durante las horas de trabajo. Tasaciones cuando la casa estaba vacía. Tom se encargó de todo. Solo hubo un susto. Amanda volvió temprano del trabajo un día, enferma. Vio el coche del tasador en la entrada. ¿Quién es?, preguntó. El tasador, preparado por Tom, respondió sin dudar. Evaluación rutinaria del condado, señora. Actualización de valor. Ella asintió y entró sin más. Viví en esa casa 2 meses más, sin decir palabra. Observé a Derek y Amanda seguir con su vida, quejándose del tráfico, del trabajo, de sus amigos, mientras Amanda publicaba historias en Instagram con frases como «agradecida por este hermoso hogar». Mantenía mi rostro sereno, mi rutina intacta. Cortaba el césped, cuidaba a los niños, pagaba la renta que Derek exigía. Por las noches caminaba por la casa a solas. Tocaba los marcos de las puertas que había colgado. Pasaba la mano por la encimera que había instalado. Me detenía en la terraza que construí, mirando el jardín que diseñé. Ese lugar era mi vida entera. 20 años de trabajo contenidos en 220 metros cuadrados de paredes, pisos y techo. No solo estaba vendiendo una casa. Estaba vendiendo una parte de mi alma. Pero ya no podía seguir viviendo como un fantasma dentro de mis propios cimientos. 14 de junio de 2024. Viernes. La venta se cerró. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta a las 2:47 de la tarde. 3.2 millones de dólares, menos $180.000 en comisiones, impuestos y honorarios. Saldo final, $3.020.000. Me quedé sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de un supermercado, mirando la aplicación del banco en el teléfono. Ese número. 21 años de impuestos, $127.000. $120.000 para la boda de Derek. $31.450 en renovaciones que él se atribuyó. $57.600 en reparaciones y cuidado de los niños durante 4 años. Total. $336,050. Y con una sola transacción, recuperé mi dignidad. Conduje de regreso a casa, preparé la cena, actué con normalidad. Derek llegó, se quejó de su jefe, comió la comida que yo había cocinado. No tenía idea de que a la mañana siguiente todo cambiaría. Sábado, 15 de junio de 2024. 9:47 a.m. Me desperté a las 5:30. No había dormido mucho de todos modos. Había empacado 2 maletas la noche anterior. Todo lo que poseía cabía allí. Las había escondido en el garaje de Jack Donovan. Jack sabía lo que venía. Me había ofrecido estar allí. Preparé café, me senté en la terraza que construí con mis manos y observé salir el sol sobre el vecindario. 22 grados, cielo despejado, pájaros cantando. Un día hermoso, para que el mundo se acabara. A las 9:30, escuché movimiento arriba.
Derek y Amanda se estaban despertando. Los sábados dormían hasta tarde. Los niños, hasta las 10. Me senté en la sala. Esperé. A las 9:47, lo escuché. El rugido de un motor diésel. Miré por la ventana. Un camión de mudanza de 26 pies se detuvo frente a la acera. Cabina blanca, con las palabras Bay Area Moving Storage impresas en el costado. Detrás, una SUV plateada. Bajó una familia, los Harrison, ejecutivos tecnológicos recién llegados de Seattle, con 3 hijos. Los nuevos propietarios. Oí pasos apresurados arriba. Derek apareció en la escalera, en pijama, despeinado. ¿Qué es ese ruido?, preguntó. Caminó hasta la ventana, vio el camión. Su expresión pasó de confundida a irritada. Abrió la puerta principal y salió al porche. Yo me quedé dentro, observando. Disculpe, gritó Derek, ¿puedo ayudarlos? El jefe de la mudanza, un tipo grande con una carpeta en la mano, se acercó. Venimos por la mudanza de los Harrison. Esta es 2247 Redwood Lane, ¿cierto? Sí, pero debe haber un error. Esta es mi casa. El hombre revisó su hoja. La venta se cerró ayer, señor. 14 de junio. Estamos aquí para descargar. El rostro de Derek se puso pálido. ¿Qué venta? Amanda apareció detrás de él. ¿Qué pasa, Derek? Dicen que la casa fue vendida. Eso es imposible. Derek giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Corrió adentro, directo a la cocina. ¡Papá!, gritó. ¿Qué demonios está pasando? Entré a la cocina con calma. Sobre el mostrador había un sobremanila tamaño legal. Lo había dejado allí una hora antes. Derek lo tomó, lo abrió de un tirón. Dentro. Una notificación de desalojo de 30 días. Una copia de la escritura. Una copia del contrato de venta. Y una carta mía. Empezó a leerla en voz alta, la voz temblándole. Derek. Construí esta casa en 2003 con mis propias manos. Nunca transferí la escritura. Te dejé vivir aquí porque te amaba. Dijiste que comía pero no ayudaba. Esto es lo que ayudé. Impuestos a la propiedad, $127,000, 2003-2024. Tu boda, $120,000 del seguro de vida de tu madre. Renovaciones que te atribuiste, $31,450. Jardinería, reparaciones, cuidado de niños, $57,600. Total. $336,050. La casa se vendió por $3.20 millones. Tienes 30 días. Papá. El silencio duró 5 segundos. Luego Derek explotó. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Esto es ilegal. Es completamente legal. Amanda le arrancó los papeles de las manos, los leyó. Su rostro pasó del blanco al rojo. ¿Nos estás desalojando? ¿A tu propio hijo? Estoy desalojando inquilinos de mi propiedad. Entonces tocaron la puerta. Fui a abrir. Allí estaba Margaret Brennan, impecable en su traje de negocios, portafolio en mano. Señor Michey, saludó con tono profesional y luego miró a Derek. Debe de ser Derek. Soy la abogada de su padre. Le entregó una tarjeta. Esta es su notificación formal de desalojo. Todo está en el sobre. Si tiene preguntas, llame a mi oficina. Derek la miró, luego me miró a mí, luego la tarjeta. Los demandaremos. Margaret ni pestañeó. ¿Con qué fundamento? Su padre es el propietario. Ustedes son inquilinos a voluntad. La ley de California es muy clara. No tienen ningún derecho legal sobre esta casa. Hemos vivido aquí por años, gritó Amanda. Años en una propiedad que nunca fue suya, respondió Margaret con calma. Lo siento, pero la ley está del lado del señor Michey. Para entonces, los vecinos empezaban a salir. Jack Donovan, los Harrison de enfrente, los antiguos, no los nuevos, y varias familias de la cuadra. Una docena de personas mirando. Amanda empezó a llorar.
¿A dónde vamos a ir? Tenemos hijos. Ese no es mi problema que resolver, respondí. Su rostro se torció. Estás usando mis propias palabras contra mí. Estoy usando tu lógica. Derek dio un paso hacia mí. Papá, por favor, piensa en Emma y Jake. He pensado en ellos todos los días durante 4 años. Ellos necesitan estabilidad. Necesitan padres que les enseñen respeto. Vamos a perderlo todo. Nunca tuvieron nada que perder, le dije. Nunca fueron dueños de esta casa. Margaret me tocó el brazo. Señor Michey, ¿dejamos que los mudanceros entren? Asentí. Derek se interpuso en la puerta. No van a entrar en esta casa. La voz de Margaret se volvió afilada. Señor Derek Michey, muévase o llamaré a la policía. Su padre es el propietario legal. La venta está cerrada. Está obstruyendo una transacción legal. Jack Donovan dio un paso adelante. Derek, muévete. Solo lo empeoras. Quédate fuera de esto, Jack. No lo haré. Tu padre construyó esta casa. Todos aquí lo sabemos. Tú deberías saberlo también. Él me la dio. Gritó Derek. No, dijo Jack. Te dejó vivir en ella. Y eso no es lo mismo. Entonces Emma apareció al pie de la escalera, frotándose los ojos. Tenía 6 años, con su pijama de princesa. Abuelo, ¿por qué todos gritan? Todo se detuvo. Emma bajó despacio, miró por la ventana el camión de mudanza, las cajas, luego me miró a mí. Abuelo, ¿te vas? Me arrodillé y la abracé. No, cariño. No me voy de ti. Podrás visitarme cuando quieras. ¿A dónde vas? A mi propio lugar. Uno donde tú y Jake puedan visitarme. Pero me gusta esta casa. Lo sé, mi amor. Pero a veces las cosas cambian. Derek la apartó de mis brazos. No le hables. Derek, empezó Amanda. No, interrumpió él. No puede hacer esto y luego fingir ser el bueno. Me levanté. Lo miré de frente, realmente lo miré. Te construí una casa, le dije con voz baja. Te di una base. Pensé que eso bastaría. Pero necesitabas aprender otra cosa. Algo que debí enseñarte antes. ¿Qué cosa? Preguntó con rabia contenida. Que la generosidad no es debilidad. Que el silencio no es permiso. Y que toda base tiene una escritura. Margaret me tocó el codo. Los mudanceros deben empezar a descargar. Asentí y miré a Derek una última vez. Tienes 30 días. Ya abrí una unidad de almacenamiento para ti. Número 216. En el mismo complejo donde estaba la mía. Ya está pagado el primer mes, le dije. Después de eso, es cosa tuya. La voz de Derek se quebró. Papá, por favor. Te amo, hijo, respondí. Pero no puedo seguir viviendo como un fantasma en la casa que construí. Salí por la puerta, subí a mi camioneta y arranqué. Por el retrovisor vi a los mudanceros empezar a descargar los muebles. Vi a Derek en el porche, con Amanda a su lado, los dos paralizados. Y vi la casa que había levantado con mis propias manos, convertirse en el hogar de otra familia. La primera semana fue un caos. Jack Donovan me contó después cómo se desarrolló todo. Derek y Amanda intentaron voltear al vecindario en mi contra. Fueron puerta por puerta contando su versión. Su padre nos robó la casa. Pero la gente había estado en aquel asado del Día de los Caídos. Habían escuchado lo que Derek me dijo. Habían visto las publicaciones de Amanda. Y Jack, bendito sea, tenía pruebas. Durante 20 años, él me había visto mantener la propiedad. Y no se quedó callado. Derek, le dijo, tu padre pagó los impuestos, hizo las reparaciones, construyó esta maldita casa. Todos lo sabíamos. Tú deberías haberlo sabido. Entonces Amanda cometió su gran error. Publicó un vídeo llorando en Facebook. 3 minutos de lágrimas filmadas en su Airbnb temporal. Nos está desalojando su propio padre. Después de todo lo que hicimos por él, después de darle un hogar. El vídeo se hizo semi-viral,
más de 8.200 compartidos en 48 horas. Pero los comentarios no fueron los que esperaba. ¿Cómo? Él era el dueño todo este tiempo. ¿Le cobraban renta en su propia casa? Tal vez sí contribuía, y ustedes simplemente no lo veían. Esto es lo que pasa cuando le faltas el respeto a quien te construyó la vida. Alguien encontró los registros públicos de propiedad. Publicó capturas de pantalla. Frank Michey, propietario desde 2003. La evidencia era pública. Amanda eliminó el vídeo y puso su perfil en privado. Pero las capturas ya circulaban por todas partes. Los compañeros de trabajo de Derek se enteraron. Uno de ellos seguía a Amanda en Instagram y vio todo el drama antes de que cerrara la cuenta. El lunes por la mañana, todo su trabajo lo sabía. Su jefe lo llamó. Derek, no suelo involucrarme en asuntos personales, pero esto está afectando al equipo. La gente habla. Tómate la semana. Arregla tu situación. No fue un despido, pero estuvo cerca. Derek y Amanda tenían $23.000 en ahorros. En el área de la bahía, eso no es nada. El primer mes, el último y el depósito de seguridad para alquilar una casa familiar costaban entre $15.000 y $18.000. Un hogar parecido al que habían perdido costaba entre $4.500 y $6.000 al mes. Los padres de Amanda intervinieron. Les ofrecieron un préstamo de $50.000, pero con condiciones. Tienen que reevaluar sus prioridades, les dijo el padre de Amanda. Humillaron a un hombre que les dio todo. Decidan qué clase de personas quieren ser. Escuché esa historia de segunda mano, a través de Margaret, que se enteró por la abogada de la madre de Amanda. Derek intentó conseguir una hipoteca. Le fue negada. Su proporción de deuda e ingresos era demasiado alta con el nuevo alquiler y los gastos. Terminaron alquilando una casa en Tracy, a hora y media al este. Tráfico constante, 3 habitaciones, no 4. $3.200 al mes. Derek salía de casa a las 5:45 de la madrugada para evitar el tráfico. Volvía a las 7:30 de la tarde. Veía a sus hijos apenas una hora y media antes de dormir. Amanda tuvo que cambiar de zona de trabajo. Su ruta de ventas farmacéuticas estaba en el South Bay. Desde Tracy, manejaba 3 horas diarias. Su vida se volvió más pequeña. Y sabían de quién era la culpa. Emma le preguntaba a Derek todos los días. ¿Cuándo podemos ver al abuelo? El abuelo lastimó a nuestra familia, cariño, le respondía él. Pero lo extraño. Lo sé, amor. Jaque empezó a tener regresiones. Dejó de dormir toda la noche. Lloraba pidiendo por mí antes de acostarse. Amanda, agotada por el trabajo y el estrés, intentó de todo. Una nueva lámpara, una nueva rutina, cuentos distintos. Nada funcionaba. 2 semanas después del desalojo, Emma hizo un dibujo en la escuela. La maestra llamó a Derek para mostrárselo. Era un dibujo con crayones. Un hombre de cabello gris y cinturón de herramientas. Arriba, con letra infantil, decía: «Mi abuelo es el hombre más fuerte del mundo». Derek se sentó en su coche, en el estacionamiento del colegio, y lloró. Esa noche, Amanda le dijo algo que me conmovió cuando lo supe después. Derek, los niños lo extrañan. Y, sinceramente, esto los está dañando más a ellos que a él. Tal vez se merezca estar alejado. Ellos no. Derek no respondió. Una semana después recibí un mensaje de Amanda. Frank, los niños te extrañan. ¿Podríamos organizar visitas supervisadas? Llamé a Margaret primero. Me dijo, es tu decisión. Le respondí por mensaje. Me gustaría. Avísame cuándo. Compré un condominio en Fremont. $580.000, pagado en efectivo. 1.100 pies cuadrados, 2 habitaciones, planta baja, con un pequeño patio. Nada lujoso, pero mío. Inversiones seguras con el resto, fondos indexados, bonos y acciones con dividendos. Generaban alrededor de $97.000 al año en ingresos pasivos. Con la seguridad social y la pensión, ingresaba unos $127.000 anuales. Más de lo que gané en toda mi vida laboral.
Abrí 2 fondos universitarios 529. $50.000 para Emma y $50.000 para Jake. Irrevocables. Sus padres no podían tocarlos. Convertí el garaje en un taller. Compré nuevas herramientas: sierra de mesa, enrutadora, lijadora de banda. Empecé fabricando cosas pequeñas: mesas auxiliares, tablas de cortar. Luego muebles más grandes, estanterías, mesas de comedor. Abrí una tienda en Etsy, Michey Woodworks. Vendí mi primera pieza en 3 días. Una mesa de centro de nogal, $800. El comprador dejó una reseña de 5 estrellas. Se nota que esto fue hecho por alguien que ama su oficio. Trabajaba cuando quería. Dormía cuando tenía sueño. Comía cuando tenía hambre. Nadie me llamaba aprovechado. Nadie me cobraba renta. Tenía un taller que olía a madera y barniz. Un patio donde tomaba café por la mañana y veía pájaros. Tenía paz. Margaret me ayudó a redactar un Nuevo Testamento. Todo para Emma y Jake, en fideicomiso accesible a los 25 años. Derek, nada. No por venganza, le expliqué a Margaret, sino porque él necesita aprender lo que debí enseñarle antes. Cada uno debe construir su propia base. 3 meses después de la venta, estaba lijando una mecedora en el garaje cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Amanda. Sábado, 2 de la tarde, Central Park, Fremont. Los niños quieren verte. Respondí. Allí estaré. Sábado, 14 de septiembre de 2024. Parque Central de Fremont. 22 grados, cielo parcialmente nublado. Llegué a la 1:45. Me senté en una banca cerca del área de juegos. Vi a los niños columpiarse, reír, correr. Padres empujando cochecitos. Normalidad. A las 2:03, vi el auto de Amanda entrando al estacionamiento. Antes de que se detuviera por completo, Emma salió corriendo. Atravesó el césped con los brazos abiertos. ¡Abuelo! La alcancé, la levanté en brazos. Me rodeó el cuello con sus brazos y me apretó fuerte. Te extrañé tanto, susurró contra mi hombro. Jake bajó más despacio, tímido. Tenía 4 años, y 3 meses sin verme eran una eternidad a esa edad. Me arrodillé. Él caminó hacia mí y se abrazó a mi pecho. Abuelo, dijo en voz baja, ¿sigues enojado? Nunca estuve enojado contigo, campeón. Amanda se quedó a unos metros, con los brazos cruzados. Derek no salió del coche. Podía verlo a través del parabrisas, observando. Emma me tomó de la mano. Ven, abuelo. Quiero jugar contigo en los columpios. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Empújame en el columpio, abuelo. Durante 1 hora, volví a ser simplemente eso, el abuelo. Empujé a Emma en los columpios. Ayudé a Jake a cruzar las barras del parque. Jugamos a las escondidas entre los árboles. Éramos solo nosotros, sin pasado, sin reproches, sin peso. En un momento, Emma se detuvo, miró hacia arriba y me preguntó con sus grandes ojos curiosos. «Abuelo, ¿tú odias a papá?» Me arrodillé hasta quedar a su altura. «No, cariño. Yo lo amo. Pero amar a alguien no significa dejar que te trate mal». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó. «Significa que, a veces, las personas cometen errores. Y aunque las sigas queriendo, no tienes por qué permitir que te hagan daño». Se quedó pensativa. «¿Papá te lastimó?» «Sí, lo hizo». «¿Y tú lo lastimaste a él también?» Sonreí. «¡Qué niña tan inteligente!». «No, mi amor. Solo me protegí». «Eso es diferente». Jake tiró de mi camisa. «Abuelo, ¿me harás una casa en un árbol?» «No en su jardín, campeón», le dije sonriendo. «Pero quizá algún día, en el mío». Amanda se acercó despacio. Los niños corrieron hacia el tobogán y nos quedamos frente a frente, torpemente. «Frank», dijo con voz baja, «te debo una disculpa. No entendí, no vi todo lo que hiciste por nosotros». «Lo siento». Asentí. «Aprecio que lo digas».
Derek está pasándolo mal con todo esto. Sé que quiere disculparse, pero su orgullo. No estoy listo todavía, respondí. Quizá algún día, pero no ahora. Amanda asintió. Los niños pueden visitarte cuando quieran. Me gustaría eso, dije. Nos quedamos en silencio un momento. Luego llamó a los niños, que corrieron de regreso. Emma me abrazó fuerte. Adiós, abuelo. Jake se aferró a mi pierna. ¿En 2 semanas? Preguntó Amanda. Mismo lugar, misma hora, respondí. Aquí estaré. Los observé caminar hasta el coche. Vi a Derek salir para abrochar los cinturones de los niños. Levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron a través del estacionamiento. Levantó una mano. No fue un saludo, ni una disculpa, solo un gesto. Le devolví un leve asentimiento. Los vi alejarse. El coche dobló la esquina y el parque volvió a llenarse del sonido de los niños riendo. Me senté de nuevo en la banca. Saqué el teléfono. Abrí la aplicación de notas de voz y presioné grabar. Si llegaste hasta aquí, dije en voz baja al micrófono, gracias por escuchar. No fue fácil contar esta historia. La gente suele creer que proveer significa nunca decir que no. Que ser un buen padre es dar hasta quedarse vacío. Pero esto fue lo que aprendí. Le di a mi hijo una casa. Le di dinero. Le di mi tiempo. Pero no le di la lección más importante. El respeto no es algo que se te deba. Es algo que se gana, al reconocer el valor de los demás. Construí esa casa con mis propias manos. Cada viga, cada clavo, cada marco de puerta. Pero una casa no es un hogar si las personas dentro no ven tu valor. No me arrepiento de haberla vendido. Me arrepiento de que haya hecho falta una humillación pública para que entendiera que merecía algo mejor. Si estás viendo esto y has estado dando todo a personas que no te devuelven nada, considera esto tu permiso para detenerte. No eres egoísta por poner límites. No eres cruel por esperar respeto. Construye tu vida, pero no dejes que nadie te convenza de que ser pequeño mantiene la paz. Pausé la grabación. Miré alrededor, las familias, los niños jugando, el mundo siguiendo su curso. Volví a hablar. Si esta historia significó algo para ti, déjame un comentario. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste que poner un límite difícil con tu familia? Quiero conocer tu historia. Y si estás viendo esto desde el área de la bahía, o desde cualquier otro lugar, dime de dónde eres. Tengo curiosidad por saber quién está escuchando. Detuve la grabación, guardé el teléfono, subí a mi camioneta y conduje de regreso a mi condominio. A mi taller. A mi nueva vida. Esa noche, construí un pequeño camión de madera para Jake. Usé arce, lo lijé hasta dejarlo suave, redondeé los bordes. Seguro para un niño de 4 años. Mientras trabajaba, pensaba en las bases. En cómo se construyen fuertes para que duren. En cómo se levantan con cuidado, una capa a la vez. Y en cómo, a veces, hay que derribarlas y empezar de nuevo. Tenía 62 años. Y por primera vez en 4. Estaba construyendo algo solo para mí. No por aprobación. No por gratitud. No por obligación familiar. Solo porque quería hacerlo. Y eso se sintió como libertad.